Una de las razones por la que Cristo sufrió y murió fue para poner fin al sacerdocio del Antiguo Testamento y también para que Él se convirtiese en nuestro sumo sacerdote. Hoy vamos a hablar a través del texto de Hebreos, donde el autor nos habla acerca del sacerdocio de Cristo y de cómo éste superó a todos aquellos hombres que ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, pero de igual manera lo hacían por ellos. Pero esto era algo que era solamente momentáneo o sombra de aquel sumo sacerdote que debía venir. Era solamente una previa o una antesala. Para eso vamos a utilizar el texto de Hebreos capítulo 7 entre los versículos 23 al 27. El autor nos dice lo siguiente, le damos lectura. A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes porque debido a la muerte no podían permanecer. Versículo 24. Pero este, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio que es perpetuo. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Mire, escuche, porque tal sumo sacerdote nos convenía, el cual era santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sacerdotes la tenían, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y la verdad, hay una frase que se utiliza muy cotidianamente dentro del pueblo cristiano, la cual es una vez para todas. Y esta palabra la utilizamos siempre para referirnos o para hacer mención de que se hizo una vez y para siempre. Lo cual significa netamente que algo ya sucedió y que ya fue decisivo en su momento. ¿Ya? Es como cuando alguien dice en una obra de teatro que aquel acto logró tanta expectación que ya no es necesario que se vuelva a repetir, porque logró su objetivo y porque todo esfuerzo, la verdad, por querer repetir nuevamente aquella obra, podría en sí lograr desacreditar lo que logró o que tuvo lugar, como decimos esta frase, una vez y para siempre. Por eso, el evento de Cristo o la obra que realizó Cristo fue hecha una vez y para siempre. ¿Pero por qué? Bueno, era una sombría realidad, por así decirlo de alguna manera, que año tras año los sacerdotes de Israel tuvieran que ofrecer sacrificios de animales, pero estos sacrificios debían hacerlo por sus pecados primeramente y también por los pecados del pueblo. Y Dios estableció estos sacrificios para el alivio de aquel pueblo. La gente pecaba como usted y como yo, y por lo tanto aquella gente necesitaba un sustituto que sufriera el castigo. Entonces fue la misericordia de Dios la cual aceptó este ministerio de sacerdotes a través de estos pecadores que ofrecían sacrificio para otros pecadores a través de estos animales como sustitutos. ¿Ya? Pero había también como una parte sombría o un lado oscuro de esto. Porque este evento tenía que realizarse una vez y otra vez y otra vez, año tras año y momento tras momento. Entonces era algo agotador. ¿Ya? La Biblia dice en Hebreos 10:13 lo siguiente: pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. El pueblo entonces sabía que cuando ellos
ponían las manos sobre la cabeza de aquellos animales o aquellos toros para transferir los pecados a aquel animal, después tendría que hacerse otra vez lo mismo para que de nuevo volviesen a colocarse los pecados sobre este animal. Pero lo que nos tenemos que resaltar es que ninguno de estos animales sería suficiente para sufrir por los pecados de los hombres. Ningún animal tenía la capacidad para poder cubrir en totalidad y permanencia los pecados de los hombres. Y es porque los sacerdotes aparte, aquellos pecadores sacerdotes, tenían que sacrificarse y sacrificar a estos animales también por sus propios pecados. Los sacerdotes mortales tenían que ser reemplazados, por lo tanto. Y los toros y los machos cabríos sabemos que no tenían una vida moral y no podían llevar la culpa del hombre. Era imposible que alguien o algún animal pudiese llevar aquel pecado de aquella persona e incluso de aquel sacerdote. Quizás era momentáneo, una figura solamente, pero no era eterno. Entonces había un ribete de plata en esta nube de insuficiencia sacerdotal, por decirlo de alguna manera. Si Dios honraba aquellas cosas inadecuadas, ellos serían porque un día enviaría o eran sombra y Dios tenía de antemano preparado aquel hombre, aquel siervo calificado para completar lo que aquellos sacerdotes y aquellos animales no podían realizar. ¿Cuál es la misión de este siervo? Erradicar de una vez y por todas el pecado del ser humano para siempre. Y eso es precisamente la razón por la que Cristo sufrió y murió en la cruz. Jesús vino a ser aquel sacerdote definitivo y vino a la vez a ser aquel sacrificio definitivo, aquel sacrificio el cual era inmaculado, porque Él no necesitó ofrecer sacrificios por Él mismo. Pero también Cristo era un sacrificio inmortal, ya que este sacrificio no tiene necesidad de ser reemplazado nuevamente año tras año. Pero también Cristo se entregó a sí mismo como un sacrificio humano para que Él pueda llevar los pecados de aquellos humanos. Por lo tanto, Cristo no ofreció sacrificio por sí mismo, sino que Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio. Por eso ya no hay necesidad de otro sacerdote. Ahora sabemos que hay un solo mediador entre nosotros y Dios, un sacerdote. Y este sacerdote es Jesús, y no necesitamos ningún otro sacerdote. Y somos felices todos aquellos quienes nos hemos acercado a Dios a través de este sumo sacerdote, a través de Jesucristo mismo, el cual se ha hecho por nosotros pecado y ha tomado nuestro pecado y nuestras faltas y la ha cargado sobre Él, haciéndose así nuestro sacerdote y a la vez nuestro sacrificio. Por lo tanto, podemos acercarnos, como dice Hebreos también, acercarnos al trono de la gracia confiadamente, sabiendo que allí encontraremos misericordia y oportuno socorro para el día de nuestra redención. Por eso, hoy entendemos y sabemos que Cristo sufrió en la cruz para poner fin a este sacerdocio del Antiguo Testamento y convertirse Él en nuestro sumo sacerdote. Que el Señor les bendiga.